¿Nos podrías explicar, por favor, de qué se trató esa experiencia de muerte compartida? Ya no estaba en mi cuerpo, estaba fuera de mi cuerpo, en otro reino. Pero esta vez estaba consciente, no estaba dormida, estaba en otro reino, en ese lugar de amor y paz, y seguridad, y un conocimiento, y una conciencia indescriptibles. Yo lo describiría como si fueran miles de millones de pequeños puntitos blancos de una luz amor líquida. No es que sea mojado, pero es que no encuentro otros términos para poder describirlo de otra forma. Y mi mano sostenía la mano del espíritu de este hombre, y ahí fue donde nos conocimos. Aquí, ahí estaba él, y fue como si mi corazón se abriera totalmente. Lo conocía, amo a este hombre, siempre lo he conocido, por siempre. Tenía esta conciencia, sabía todo sobre él, todo. Él sabía todo de mí, estábamos unidos en este amor. Mientras él vivía su experiencia cercana a la muerte, flotando fuera de su cuerpo. Ahora, antes de empezar, quiero agradecerles mucho por entrar a este video y prepararse para ver esta increíble charla que vamos a tener, pero algo que he notado es que cerca del 40% de ustedes no están suscritos. Es la forma más fácil de seguir apoyando el trabajo que hacemos en Next Level Soul. Y ha sido la alegría de mi vida tener estas increíbles pláticas con algunas de las almas más extraordinarias y profundas del planeta. Así que de todo corazón, quiero darles las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hacer este trabajo para ustedes. Así que por favor denle al botón de suscribirse, denle a me gusta y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y comencemos. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Scarlett L. Heimbuch. ¿Cómo estás, Scarlett? Estoy bien. ¿Cómo estás tú, Alex? Me va muy bien. Gracias por venir al programa. Hablaremos de cómo moriste, volviste y lo que viste. He hablado con más de 100 personas con experiencias cercanas a la muerte y la tuya destaca por ser única. Pero antes de ese momento, ¿cómo era tu vida antes de tu experiencia cercana a la muerte? Resulta muy interesante porque mi primera experiencia ocurrió cuando apenas tenía 4 años. Al ser tan solo una niña pequeña, es algo realmente excepcional y único. A esa corta edad, Alex, no existe realmente un antes ni un después definido. Solo existe la experiencia de ese día que te marca y simplemente lo aceptas. Así que, ¿te gustaría que compartiera un poco sobre eso? Por favor, sí, exacto. Era junio, no me apena mi edad porque agradezco haber vivido tanto. Esto fue en 1964. En aquel entonces tenías que usar estas cositas. Como de hule en la cabeza porque supongo que era por higiene para mantener el cabello en su lugar y que no te diera en la cara. Y tenían pequeñas ondas, así que estoy usando esto muy... Te jalaba el pelo. Nadábamos y mi hermana mayor, 13 meses mayor que yo, y yo estábamos en lo bajo de la alberca. Mi hermano de 18 meses estaba en el chapoteadero con mamá. Era un día caluroso y lleno de gente. Y yo saltaba hacia atrás. Atrás, atrás, y luego mis pies no tocaron el fondo y yo no sabía nadar. Y ahí, ya sabes, mamá solo intentaba vigilarnos. Había un salvavidas y todo eso, pero eso no evitó lo que pasó después, que fue, empecé a tragar agua y empecé a manotear y simplemente no podía agarrarme de nada. Así que luego seguí tragando agua y todo se volvió oscuro. Luego, de pronto, noto, con una extraña sensación, que estoy flotando, como si no pesara nada, y me acerco a la orilla. Puedo ver claramente mi pequeño cuerpo allá en el fondo con su gorrito rosa. Y tengo la certeza absoluta de que esa personita también soy yo.
Nunca dudé por un segundo del hecho de estar fuera de mi cuerpo físico. Había una conciencia muy clara ahí presente, aunque en ese momento no tuviera las palabras para describirlo. Me encontraba flotando, rodeada de una paz profunda, amor y muchísima seguridad. Era algo que realmente no sentía en mi propia infancia. Mi infancia, en contraste, había sido bastante turbulenta, así que encontrarme en ese ambiente, en ese espacio de tanto amor y paz, era tan irresistible que no deseaba regresar de allí. Y, de nuevo, teniendo 4 años, es difícil tener palabras, pero el conocimiento que llegó a mi mente sobre la vida, la conciencia y mi madre, podía sentir la conciencia de mi madre de que yo no estaba ahí, y luego ella me contó, ella es enfermera. Pero ella miró alrededor, no vio mi gorrito rosa flotando, y luego fue a la alberca y me vio en el fondo. Y ahí fue cuando se echó un clavado y me sacó. Y me dijo después, sabes, estabas azul y no respirabas, y por un tiempo no estuviste con nosotros. Pero al ser enfermera, supo cómo reanimarme, que fue lo que hizo. Pero aquí está el detalle. Yo sabía que tenía una opción, no tenía que volver, pero era consciente de sus sentimientos, era consciente de este viaje de vida, sabía que no iba a ser fácil, pero amaba tanto a mi madre que sabía que ella nunca lo superaría. Si yo no volvía, su culpa, sus sentimientos, su amor por mí y simplemente, su corazón de madre se rompería. Así que sabía que tenía esa opción y elegí volver por amor a mi mamá. Así fue lo que pasó. Entonces despierto a un lado de la alberca, de costado. Estoy escupiendo agua y ya volví. Y nunca tuve ni una duda de que ahora, teniendo esa experiencia de estar fuera de mi cuerpo y flotando en ese amor y esa luz y esa paz, eso también era muy real. Pero aquí está el detalle. A los 4 años no entendía que ese portal. Ahora, esa es la palabra que uso, porque ese portal al otro lado no se cerró. Lo que pasó fue que, con los años, pude simplemente salir de mi cuerpo. Podía hacer viajes astrales, términos que ni conocía. Ahora hablamos, de nuevo, de los 60s. Mucho antes de términos como experiencia fuera del cuerpo, no había lenguaje ni apoyo. Imagínate explicar, estoy en casa de la abuela y floto por toda. Sí, por toda la casa, incluso mientras mi cuerpo dormía profundamente, y eso fue lo que realmente pasó, con todas las secuelas que trajo consigo. Tuve tantas de las secuelas de niña que muchos adultos reportan, como tener conciencia psíquica, ese saber, esa intuición. Cosas inusuales pasaban, ver espíritus. Ahora eso era aterrador a los 4 años, y 5, y 6, y 7. A ver, vayamos despacio. Sí que pasan muchas cosas aquí. Pasan muchas cosas. Están pasando muchas cosas aquí, así que antes de seguir, paremos un segundo. Entonces, cuando flotabas sobre ti misma a los 4, he hablado con niños o adultos que habían muerto de niños, y lo que me parece fascinante es que dices algo similar, donde entendías, simplemente sabías lo que eran estas cosas, aunque no tuvieras el vocabulario Exacto. necesario, la conciencia o la grandeza del universo o el alma y todo este tipo de cosas. Eras, incluso a los 4, eras religiosa. Ya te estaban, ya sabes, como diciendo, tu familia es religiosa o espiritual en absoluto. Mis padres no lo eran, mis abuelos sí, eran bautistas. De niña siempre quería acompañarlos, así que no había una comprensión de la religión, excepto que siempre sentí una afinidad con el creador de un universo que de alguna manera simplemente sabía que existía. Y así supongo que sentí que, bueno, hay algo mucho más grande. Sí recuerdo que mi madre intentaba enseñarnos sobre la conciencia y nos sacó una vez, éramos muy pequeñas, y nos hizo mirar al cielo y dijo, ¿quién creen que creó todo? Y nosotras pensamos, bueno, supongo. Ella dijo, este es el creador, ya sabes, Dios o el nombre que quieras usar. Y solo recuerdo sentir esa sensación de asombro de que hubiera estrellas en el cielo, este cielo enorme, y yo fuera solo esta personita en este planeta ahí, y quién creó todo eso. Y ni siquiera podía comprender eso. Era como tratar de entender,
el infinito. Lo sabía intuitivamente que había un infinito, pero de nuevo no tenía el lenguaje, pero simplemente lo sabía. ¿Sabes? Era como, ay, Dios mío. Sí, el concepto del infinito es difícil de captar, incluso para un adulto, ¿no? Ni se diga para alguien de 4 años. Pero lo que me parece interesante es que entendieras todo lo que estaba pasando, ¿no? Cuando dijiste que sabías que tenías una opción, eso fue algo instintivo, como si algo dentro de ti dijera, tienes una opción. No fue una voz, no hubo seres específicos ni nada a tu alrededor en ese momento, ¿correcto? Correcto, era solo un saber, era un saber que en mi viaje espiritual cualquier elección que hiciera estaría bien para mi espíritu, pero cualquier elección que hiciera tenía consecuencias para los demás. Y eso también era el saber. Y entonces es difícil describirlo como una elección. Moral que haces a los 4 años. Ni siquiera sé si moral sea la palabra correcta, pero es una conciencia de que lo haces. Tu vida impacta a los demás y cada elección que haces impacta a otros. Y esa conciencia me inundó a los 4 años y diré que hasta el día de hoy se ha quedado conmigo. Soy consciente de que no tomo una decisión en el vacío. Cada elección que tomo impacta a los demás. Y también era consciente de que los demás son parte de mí y de esta familia. Todos somos familia. Y entonces, y teniendo todo ese amor a tu alrededor, se sentía como una responsabilidad ser un miembro amoroso de la comunidad, en este planeta, en esta familia humana de la que formaba parte y con la que estaba relacionada, y que cada elección que hacía impactaba a los demás y viceversa. Tenía una responsabilidad o una opción de nuevo para determinar cómo me iba a comportar en el mundo. Iba a ser amorosa, iba a ser amable, iba a ser útil, y regresé de esa experiencia con solo un corazón abierto, lleno de compasión por los demás y cuidado, y un don de sanación desde una edad temprana, donde simplemente sentía mucha empatía por los demás. Estaba profundamente consciente del sufrimiento de la gente. Lo sentía sin importar la edad. La gente, los adultos, simplemente gravitaban hacia mí, haciéndome preguntas sobre cosas en sus vidas que estaban pasando, y simplemente sabía cosas que no había forma de que yo pudiera saber. Y así, ya sabes, pero yo solo no sabía que eso no era la experiencia de todos hasta que fui mayor, y me di cuenta de que no todo el mundo opera desde ese estado de conciencia a cualquier edad. Y así que fue un poco difícil. Hoy en día ese tema resulta todavía más complicado de tratar. Insinuaste algo importante y por favor corrígeme si me equivoco, pero al decir esta vez que moriste, ¿acaso experimentaste otras vivencias cercanas a la muerte? No exactamente. Tuve una experiencia cercana a la muerte compartida, con sanación, amor y cosas muy inusuales. Bueno, de eso hablaremos un poco más tarde, pero al volver a los 4 años, ¿regresaste con dones? Sí, Regresaste con la capacidad de salirte de tu cuerpo a una edad tan temprana. ¿Por qué crees que esto te pasó a esa edad? Porque hablando con tantos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, escucho historias de que su vida iba por mal camino y esto los regresó al camino correcto, o estaban perdidos y encontraron su rumbo. También fue una estrategia de salida, como que tienes puntos de salida tipo, oye, ¿quieres terminar esto y empezar una nueva? Ya terminaste con esta, simplemente no te gustó el escenario y hay rampas de salida a lo largo de tu vida donde tienes la opción de decir, oye, ¿te quieres ir o quieres venir? Depende de ti. ¿Por qué crees que te pasó eso a los 4 años? Pero a los 4 años no creo que estuvieras perdida ni que tu vida fuera un caos total. ¿Por qué razón crees que el universo decidió darte ese regalo tan especial a los 4 años? es una gran pregunta. Lo he reflexionado mucho. Lo he compartido y sabes que también escribí sobre eso cuando crecí en un hogar alcohólico, con mi padre sufriendo de una depresión severa y no tratada, y bebía para lidiar con ella. Eso hizo que nuestra vida en casa fuera extremadamente difícil y aterradora para una niña sensible que ya lo era. Cuando ocurrió esta experiencia, fue una forma en la que pude haberme ido porque no era seguro estar en mi casa. Nunca se sintió seguro para mí. Así que esto era flotar en esa burbuja de paz, amor y seguridad. Y de nuevo fue como, este es mi hogar.
este lugar no es mi hogar, pero estar aquí es difícil. Y así que me dio la opción de elegir mi punto de salida, porque como niña, ¿quién no querría quedarse para siempre en ese capullo de seguridad y amor? Pero de nuevo, ese amor es la clave porque hay algo en la seguridad y el amor frente a amar al humano en esta experiencia terrenal que era, ¿quién era mi madre y mi hermana y hermano y mi familia extendida? Amo mucho a estas personas e incluso a mi padre. Yo solo sabía que estaba herido y no sabía cómo ayudarlo, pero simplemente sabía que esta vida no iba a ser fácil y aún así no tenía que quedarme, pero también sabía que si no me quedaba, eso iba, como dije, a lastimar a mucha gente también, de formas que crearían ese efecto dominó a través del tiempo. Y para mí, el llamado superior al amor era entrar en ello y hacerme presente en esta vida incluso de niña, sabiendo que tal vez podría marcar la diferencia. Tal vez podría traer el amor de vuelta, el tipo de amor que estaba experimentando, de regreso a esta tierra y tener la oportunidad de compartirlo con otros para ayudarles a entender que somos más que nuestros cuerpos, que tenemos la opción de amarnos unos a otros y ayudarnos mutuamente y simplemente estar presentes. Y sabes, tu pregunta es muy buena y mientras hablamos, lo estoy pensando un poco más porque estás haciendo una pregunta que no mucha gente ha hecho. Y eso es realmente, sabes, era amor por mi madre, pero también era amor por mi padre, porque de nuevo, él estaba sufriendo y yo no. De nuevo, estos no son términos que uno tiene, ¿verdad? No conocía el término depresión, no conocía el término alcoholismo, no sabía ninguna de esas cosas, pero sí conocía el espíritu humano y sabía que mi padre tenía un espíritu maravilloso, pero que de alguna manera no podía salir debido a lo que había pasado en su vida. Así que de nuevo, esto es algo así como el llamado del sanador, supongo, incluso a una edad temprana, que si elegía seguir adelante, yo estaría bien, pero ellos no. Y por eso había una razón para que yo estuviera aquí. Es un enfoque realmente desinteresado de tu parte. Podrías haber elegido quedarte en esa seguridad y el amor infinito del otro lado, ese que dicen que es amor puro y supremo. Aquí no se puede sentir, pero allá lo comprendes y lo sabes absolutamente todo. Suena celestial, un lugar de paz y amor infinitos. Eso suena realmente maravilloso. Aquí abajo es mucho más rudo, una escuela bastante difícil para todos. Y eso demuestra que, aun siendo tan joven, pudiste entenderlo todo a un nivel verdaderamente profundo. Más de lo que tu mente captaba a esa edad, parecía que, y lo he oído antes, comprendiste cosas que iban mucho más allá de tu capacidad física e intelectual del momento. Era algo definitivamente mucho más profundo. Que te ocurriera siendo tan joven resulta fascinante. Al regresar con esas habilidades psíquicas y la capacidad de salir de tu cuerpo, ¿debo asumir que simplemente comenzó a suceder de forma natural? Sí, ocurrió de forma espontánea. Y luego comenzaste a entrenar, asumo que más tarde aprendiste conscientemente cómo salirte de tu cuerpo. Pero, ¿qué pensabas al hacerlo de forma espontánea? Porque en términos generales, eso no es algo normal para la mayoría de la gente. No, tienes razón. Simplemente, de nuevo, cuando pasaban estas cosas, solía ser en un estado de sueño. Yo estaba. Y así que cuando hablamos de esto, hablamos de periodos, estados de inconsciencia. Por ejemplo, estaba inconsciente en el fondo de una alberca y consciente fuera de ella en esa experiencia cercana a la muerte fuera del cuerpo. Y estas experiencias fuera del cuerpo, que solían ocurrir en un estado similar al sueño, eran algo completamente diferente a la simple inconsciencia. No era solo estar dormida, sino que mi conciencia se desprendía de mi cuerpo y de repente me encontraba flotando por ahí, como cuando bajaba los escalones en la casa de mis abuelos, yendo a algún lado o simplemente flotando o pudiendo ver lugares en cualquier parte. Es como el ojo de mi mente, instantáneo. Pero no era un sueño. No, oh no, estaba muy consciente. Sí, era muy diferente. Era muy diferente a un estado onírico. Y hubo un tiempo en el que la gente. Tengo familiares que me contaron después que con sus propios ojos vieron mi espíritu fuera de mi cuerpo.
Y eso fue, sí. Mi prima reveló esto en una reunión familiar de nuevo. Cuando era una niña pequeña, pasábamos mucho tiempo en casa de mis abuelos otra vez, debido a la turbulencia con mi familia, mis padres inmediatos. Y entonces, un día, yo estaba, mi abuelo y mi prima. Estaban almorzando tarde y me habían acostado para una siesta, así que era bastante pequeña, supongo todavía. Y esto es poco después de esa experiencia. Y mi prima relató que levantaron la vista y me vieron parada en la cocina asomándome hacia ellos, y el abuelo se sobresaltó y dijo, se supone que deberías estar en la cama, y aplaudió así, y luego desaparecí justo frente a sus ojos. Mientras ambos estaban tan nerviosos, saltaron y corrieron a donde yo estaba, y yo estaba profundamente dormida en la cama, la cama era alta, así que tenía que dar pasitos para subir a ella. No había forma de que estuviera fingiendo, o sea, estaba profundamente dormida, y el abuelo estaba tan inquieto y alterado. Se lo contó a mi abuela más tarde. No entendía cómo pudo haber pasado esto y estaba realmente alterado. Y mi prima, ella era unos 4 años mayor que yo, así que, ya sabes, todavía era una niña, así que pero realmente no le dio tanta importancia. Ella decía, bueno, la vimos, no sabemos cómo. Pero de nuevo, hay aceptación cuando eres niño, mientras que la mente adulta quiere desmenuzarlo todo. ¿O cómo pasó esto? Mientras que los niños dicen, bueno, esto pasó, ok. Así es esto. Sí, pero aparentemente fue muy inquietante para él. Y ya sabes, escuchar, ya sabes, ahora y conocemos ese término bilocación, donde puedes estar en un lugar y alguien te puede ver en otro. De nuevo, estos términos no existían entonces, pero así fue. Eso fue lo que pasó. Sí, es interesante porque es una experiencia fuera del cuerpo y bilocación. Suena muy al estilo yogi. Se sabe que muchos yogis tienen ese poder de poder bilocarse mientras están en estado meditativo para estar al otro lado de la ciudad, en otra parte del mundo, donde quieran, podrías proyectarte. Mientras pasabas por todas estas experiencias, las de fuera del cuerpo, y asumo que las habilidades psíquicas de las que hablas es que veías fantasmas y así que ahora eres medium, también eres medium, así que ahora eres psíquica, medium fuera del cuerpo, experimentadora, cercana a la muerte. Solo estoy marcando las credenciales a medida que avanzamos. Mientras desgloso esto, Scarlett. Ok. También eres medium. Entonces, ¿qué edad tenías cuando empezaste a ver, ya sabes, espíritus? Justo después de los 4 años, sí. ¿De verdad nadie a tu alrededor te estaba guiando en esto? No, fue aterrador. Y muchas veces veía solo caras que daban miedo. Ni siquiera sabía quiénes eran. Y esto pasaba a la hora de dormir y en la oscuridad. Así que le tenía miedo a la oscuridad. Sabes, esa es una de las cosas en las que pienso y me doy cuenta de que nadie me dijo que podía decir que no, o decirles que se fueran, o poner un escudo. Nadie sabía esto porque, de nuevo, ¿qué dices? Vi estas caras que dan miedo. Ah, bueno, solo estás, lo que sea. Siempre se descarta, pero no era descartable en mi mente, porque yo estaba asustada. Y luego cuando alguien de nuestra familia moría y yo recibía una visita, eso era espantoso. No eran cosas que yo buscara. Nunca fui de las que andan buscando eso, sino porque tenía esa sensibilidad inusual y muchas veces era en ese estado inconsciente, el contacto a través de los sueños, o en un estado consciente, cuando me estaba quedando medio dormida. Pero la conciencia está tan alterada que, ya sabes, no es un sueño, es muy diferente a eso. Tiempo después, recibí una llamada telefónica de un pariente que ya había fallecido cuando nadie hablaba de esos temas. Sucedió en los años 70. ¿Te interesaría escuchar más sobre eso? Por favor, sí. Ok, bueno, mi tía, la única hermana de mi madre, que era significativamente mayor que ella y era más como una figura materna, murió a los 50 años en 1975. Mi madre estaba desconsolada y mamá se lo tomó tan mal que entró en una depresión terrible. Fue muy repentino. Su hermana tenía cáncer de mama que fue diagnosticado demasiado tarde y en ese entonces, a mediados de los 70, los tratamientos no estaban muy avanzados y fue simplemente ¡pum!, el diagnóstico y luego se fue y mi madre cayó en una espiral emocional terrible. Una de esas noches, tuve un sueño con mi tía tan solo unos pocos días después de su fallecimiento y
y ella estaba allí parada y no se veía bien, se veía aterradora para mí. Se veía como si se estuviera descomponiendo físicamente ante mis ojos. Fue algo verdaderamente horroroso. Pero ella me decía, dile a tu madre que deje de sufrir. Me detiene. Ese fue el mensaje. Desperté con el corazón acelerado y asustada. ¿Por qué verla de esa forma tan perturbadora? Aunque los espíritus den miedo a veces, no era como una descomposición física, y así es como se veía. No eran los cazadores del arca perdida. No. Así que más tarde aprendí más sobre por qué pasó eso. En el cuerpo etérico, cuando aparece, puede verse así mientras se separa de la existencia física hacia lo que sea el espacio espiritual etérico. Pero así fue como se me apareció. Y de nuevo, no fue algo bueno en términos de mi respuesta. Estaba asustada, pero sí compartí el mensaje con mi madre. Y luego mi abuela, que era la mamá de mi madre, también le compartió una experiencia que ella misma tuvo. Más tarde, esa semana, también recibió la visita de mi tía en su habitación, donde vio a mi tía verse bien, pero con el mismo mensaje. Y mi abuela estaba bien despierta y dijo, vino a mí y me dijo que te dijera, por favor, deja de estar de luto. La estás reteniendo. Así que la abuela era sensible. Era una mujer de los alemanes de Pensilvania. Era muy fuerte, pero tenía ese toque alemán de Pensilvania. Creció con el powwow, que son las prácticas curativas de los alemanes de Pensilvania. Ya lo veremos. Pero entonces había plena conciencia de que cosas increíbles ocurren fuera de lo normal. Cuando mi tía apareció y mi abuela le contó a mi madre, ella seguía deprimida. Entonces, unos pocos meses después, y esto de nuevo, era 1975. En ese entonces teníamos teléfonos de disco. Ya nadie sabe ni cómo se ve eso, pero eso era lo que teníamos. Y vivíamos en el campo en ese tiempo, lo que significaba que estábamos en una línea compartida, o sea, ya sabes, compartías el teléfono con cualquiera, podías como escuchar a menos que ellos, los que operaban el teléfono, lo cortaran. Así que, y a veces las conexiones no eran tan robustas como uno quisiera. En fin, era mediodía. Acababa de llegar de la escuela por la tarde. Y estaba sola en casa. Y sonó el teléfono. Así que contesté y escuché este crujido en la línea telefónica, como estática, ruidoso. Luego, escuché a mi tía decir mi nombre. Reconocí su voz pese al ruido. Dije, tía Marguerite. Y ella dijo, hola cariño. Y yo dije, tía Marguerite, estás muerta. Ella dijo, lo sé. Ruido, ruido. Dile a tu mamá que ya no me llore. Me retiene. Bueno, no puedo decirte que se cortó la línea, porque lo que pasó fue que azoté el teléfono. Estaba tan asustada, se me puso la piel de gallina. Todo mi cuerpo se estremeció, porque de nuevo, reacción electrostática, magnética, lo que sea con ese tipo de contacto con otro reino. Pero no estoy analizando eso en mi cerebro, solo estoy viviendo la experiencia. Soy una adolescente, tengo miedo, estoy teniendo una llamada telefónica de mi tía muerta. ¿Cómo? A media tarde, no estoy dormida, esto no es un sueño, y salí corriendo. Sin sentido. No es que su fantasma me persiguiera, fue puro pánico. En aquel entonces nunca había oído de llamadas de difuntos, ni sabía que fuera posible. Ahora ves libros sobre el tema y está por todos lados, pero no antes. Entonces la línea no se cortó, ella ya estaba muerta. Perdón, fue un mal chiste. Sí. Pero bueno, con todas estas cosas pasándote a esta edad y ahora siendo adolescente, y esto es, parece que te han estado pasando cosas raras una y otra vez. ¿Cómo empezaste a procesar esto psicológicamente? Porque no hay nadie que te guíe. He oído de gente que pasa por esto, pero luego llega la abuela o la mamá y dice, oh, ahora tienes el don, oh, esto le pasó a tu abue. Como que no parece que nada de eso te haya pasado a ti. Así que tuviste que lidiar con esto y también lidiar con ser una adolescente. Cierto. Una sola cosa.
y creciendo en un hogar turbulento. Así que una de las cosas que siempre consideré mi salvación fue el deseo de aprender. Y así trataba de leer, investigar, encontrar todo lo que pudiera sobre lo que estaba pasando. Y a mediados de los 70 fue cuando la UBA había comenzado el trabajo con el doctor Ian Stevenson investigando la reencarnación. En la Universidad de Duke, un hombre llamado J.B. Rhine comenzó todo esto allá por los 70 u 80. No, fue en los 70. Así que, de nuevo, tratando de entender lo que llamaban parapsicología. Y así empecé a aprender más sobre esto y supe que utilizaban aquellas famosas cartas Zener, aunque la verdad es que nunca he sido buena para ese tipo de pruebas. Lo que sí hice fue ser voluntaria en un centro de crisis, un centro extraescolar. Daba tutorías después de la escuela. Era consejera juvenil para grupos de pares, así que traté de hacer cosas que fueran útiles. En el centro donde era voluntaria, un ingeniero jubilado seguía muy de cerca el trabajo de Stanford sobre visión remota. Solíamos hacer experimentos de visión remota con el fin de localizar a niños desaparecidos. Así que no soy artista, así que lo intentábamos, pero lo que yo podía hacer era captar el sentir, los sentimientos de los niños, y les enviaba un mensaje para que llamaran, que volvieran a casa. Y empezamos a tener algunas respuestas. Ahora, de nuevo, pudo no haber tenido relación, ya sabes, pero los niños empezaron a llamar a casa poco después de que intentáramos contactarlos remotamente. Entonces, eso fue de nuevo como adolescente. Para mí eso era tratar de ayudar y sanar. Ayudar y sanar parecía ser todo lo que estaba haciendo. También era muy trabajadora porque nuestra vida en casa era turbulenta. Mi forma de sobrellevarlo era trabajar duro. Así que tuve 2 trabajos en la preparatoria. Trabajaba en un dólar general, si se puede decir. Trabajaba por las tardes y noches temprano, y el resto del tiempo trabajaba en un puesto de hamburguesas en el pueblo y aprendí a dar cambio. Sé contar dinero manualmente, algo que ya no se hace por las computadoras, pero eran habilidades útiles. Soy alguien muy práctica, pero todo lo que hacía, y luego el voluntariado, me mantenía ocupada y me mantenía con cosas que me ayudaran a asegurar mi libertad, trabajando y ahorrando dinero y ayudando a la gente en el camino. Y ya sabes, tipo, tengo 16 años y tengo mi primera cuenta bancaria y compré mi propio coche. Eran cosas de ser muy independiente. Y no voy a decir que no tenía miedo, pero sabía. Simplemente sabía que las cosas iban a estar bien e incluso si no lo estuvieran, de todos modos estarían bien. Y creo que fue por esa experiencia cercana a la muerte, a los 4 años. Sabía que las cosas al final estarían bien. Sabía que yo lo estaría y que si algo pasaba en esta vida y yo la dejaba cuando fuera, igual iba a estar bien. Así que, ¿por qué no hacer esas cosas y arriesgarme o tomar esas decisiones e intentar estas cosas? No voy a decir que todo ha salido genial o que no tomé malas decisiones porque sigo siendo un ser humano. Y cuando un niño crece en un hogar alcohólico o en una situación turbulenta, ya sabes, uno tiene trabajo que hacer en sus propias heridas para sanar y en tus propios puntos ciegos. Y así es, como ser humano simplemente tenía que seguir trabajando en eso. El tener, como les he dicho a otros, ya sabes, tener una conciencia espiritual no te exime del dolor de la vida o de tomar malas decisiones o de estar con personas, otros que sí toman malas decisiones. Y entonces toca lidiar con toda esa situación. La gran pregunta que surge es, ¿de qué manera actuaré yo aquí mismo con todo mi amor y cuidado para lograr que mi propio espíritu evolucione? Y así que estas son preguntas que me planteo. No voy a decir que siempre acierto o que lo hago bien, ¿sabes? Pero me doy cuenta cuando no es así. Y también soy consciente de que incluso cuando no, está bien. Puede haber una lección espiritual para alguien más en ese momento, pero siempre hay una lección para mí, y es, di lo mejor de mí aquí, traje amor a esta situación, en qué fallé y qué puedo hacer mejor la próxima vez. Es un proceso de crecimiento constante. Scarlett, qué vida tan rara. Eso lo resume perfectamente, de verdad. Lo digo con todo el amor del mundo, es toda una vida hasta ahora. Es una rara
Lo es. Se va a poner más rara. Y justo iba a decir eso. Y eso fue solo el aperitivo para otra situación rara que te pasó. Así que, ¿puedes decirnos de qué se trató esa experiencia de muerte compartida? Lo haré. Avancemos 41 años hasta este punto. Soy madre soltera. Tengo 2 hijos con discapacidades. Estoy en un programa de doctorado en políticas públicas y administración después de haber obtenido mi maestría en salud pública para ayudar a mis hijos. Y también me había certificado en Reiki para ayudar a mis niños. Así que, de nuevo, fue algo de sanación. No quería ser enfermera, solo quería tener algunas habilidades para ayudar a mis hijos. Y también descubrí que esta sanación y el trabajar con la energía de esa forma más formalizada era realmente útil para los demás y también muy tranquilizador para mí. Así que he hecho Reiki. Como mencioné, crecer en un hogar alcohólico no te exime de las cosas y también aumenta tu riesgo. Me di cuenta de que bebía demasiado. Esto sucedió hace ya 20 años. De hecho, este otoño se cumplirán exactamente 2 décadas. Así que al notar que bebía mucho, asistí a algunas reuniones de recuperación de 12 pasos. Pero había dejado de ir porque era una estudiante de posgrado ocupada. También daba clases en la universidad donde hacía mis estudios de posgrado, y era una clase de relaciones matrimoniales y familiares, que era muy interesante, y así que tenía todo tipo de cosas, pero estaba en la quiebra. Así que había ido a esta reunión y había oído hablar de este hombre que se había enfermado gravemente, que todo el mundo conocía, pero yo no. Y habían llamado a su madre para que viniera desde San Francisco, después de que ya iba en la 4ª semana, para venir a Richmond porque su hijo estaba. Ella había recibido la llamada para venir a despedirse, así que me llamaron para ir a esa reunión esa noche, y como que pasé por una amiga mía que iba a recoger una moneda para celebrar sus 20 años, así que dije que iría, y veo a gente que no había visto en mucho tiempo, todos llorando porque su madre recién regresaba del hospital, para agradecerles lo que hicieron por su hijo y por darle una buena comunidad aquí. Él había llegado de la costa oeste por un trabajo temporal, pero ahora se estaba muriendo. Y dijo que ese día firmó los papeles del funeral. Seguimos con la reunión y la gente estaba muy alterada. Pero algo de ella realmente me llegó al corazón. Y aunque no conocía a su hijo, como madre sabía lo difícil que es perder a un hijo a cualquier edad. Y entonces, ya sabes, al final de la reunión, me acerqué a ella e iba a decirle, oye, lamento mucho esto, pero en lugar de eso, dije, no creo que debas perder la esperanza. Y hasta el día de hoy es uno de esos momentos donde, ¿por qué salió eso de mi boca? Porque mi mente inmediatamente empezó con, ¿qué estás diciendo? Ya te dijo que firmó los papeles del funeral. Los doctores, ellos le dijeron que él no va a sobrevivir y ella está aquí para despedirse. O ya lo hizo. Pero el espíritu estaba a cargo en ese momento. Así que le pedí permiso si le gustaría que fuera a orar, tal vez a hacer algo de Reiki con él, diciéndole, ciertamente no puedo prometer nada, pero si quieres que haga algo, tal vez, y que vaya a tomar su mano. He tenido algunas experiencias con el otro lado. No me da miedo si la gente va a fallecer. Y lo consideraría, ya sabes, una forma de ofrecer compañerismo. 当然，我不能保证什么，但如果你想让我做点什么，也许去握住他的手。我有一些经验。与另一边，如果人们要去世，我并不害怕去见他。如果他愿意，就和他待在一起，带着我所有的敬意。他说：“他是犹太人。”我说：“我明白，我不会不尊重任何人。Esto no es religioso, es solo, ya sabes, algo espiritual. Y ella dijo, bueno, que me daría permiso si él seguía con vida al día siguiente. Así que salí de la reunión preguntándome por qué lo había ofrecido, pues estaba muy grave. Se encontraba en un estado fatal por una vasculitis muy rara. Sus órganos habían fallado y dependía de soporte vital. Llevaba ya casi 4 semanas. Sumido en un coma paralítico sin despertar. Sufrió un paro respiratorio, tenía un pulmón colapsado, neumonía doble y sepsis. Mal estado, dijiste. Mal estado, coágulos de sangre. Su corazón estaba fuera de ritmo y sus riñones estaban destruidos por granulomas de la enfermedad vascular en insuficiencia renal total, y no se regenerarían por nódulos y cicatrices. Y para colmo, en ese entonces, si alguien estaba en coma sin respuesta, no hacían traqueotomía.
Así que había estado con el ventilador de garganta y luego el tubo de alimentación. Bueno, con el colapso pulmonar y el problema del oxígeno, no le había llegado suficiente oxígeno. Luego tuvo encefalopatía. Así que su cerebro, una lesión cerebral. Así que la probabilidad de que sobreviviera era en ese momento casi imposible. E incluso si lo hacía, podría tener, ya sabes, una lesión cerebral persistente y tendría que estar en diálisis por el resto de su vida si sobrevivía. No se veía bien. Y luego supimos que, aunque cada cosa era grave, la combinación, nos dijeron, era insuperable. Así que, aunque no sabía eso al entrar. Y lo que me parece curioso es tipo, ya sabes, podría hacer un poco de Reiki y tal vez como lo encuentro, o sea, yo con todo respeto a los maestros de Reiki de por ahí, pero esto suena como una situación desesperada para esta alma. No creo que el Reiki lo logre. El Reiki no era, no, el Reiki es un gran alivio para el estrés. He visto que hace cosas bastante asombrosas, pero esto, cuando entré al cuarto para verlo, nunca había visto una falla renal total. No sabía que el cuerpo se hincha por completo. Él tenía eso, con tubos por todas partes, en nariz, garganta, cuello, la bolsa del catéter, sequísima, porque había fallado. La falla renal era tan extrema que no producía nada, y era horrible. Hija de enfermera y familiarizada con lo médico, nunca había visto a nadie tan cerca de la muerte, salvo a mi padre, fallecido años atrás. Pero verlo en el ventilador y simplemente ver a este completo extraño que se ve tan vulnerable, y aquello realmente me conmovió en lo más profundo. Mi madre siempre me decía, debes hablarle a quien esté en coma tal como si pudiera escucharte. Así que eso fue lo que hice. Me acerqué y me presenté ante él en su cama porque no me conocía, y le dije mi nombre y por qué estaba allí, y que había conocido a su madre y a sus amigos, y que mucha gente lo amaba, y que si tenía algún asunto pendiente y quería quedarse, yo estaba aquí para tratar de ayudarlo si él podía y quería, y si no, yo estaba aquí para ayudarlo simplemente a irse, si él quería irse, y que supiera que era amado y que todo estaría bien. Así que le pedí permiso para trabajar con él. Y mucha gente dice, oh, ya sabes, no tienes que pedir permiso para sanar. Bueno, sí tienes, porque cada quien tiene su camino espiritual y la gente no quiere que se le imponga la sanación si no la quiere. Es irrespetuoso. Y yo, ya sabes, trato de respetar el espacio energético de todos y lo que quieren y lo que no. Y no me corresponde a mí determinar cuál es el camino de alguien. Es totalmente su propia decisión. Justo tras pedir permiso, sentí una repentina ráfaga de aire fresco. Y luego pensé, bueno, me está dejando saber que está bien trabajar con él. Así que tomé su mano y de nuevo él tenía vías, oxímetro y todas esas cosas. Fui muy cuidadosa para no desconectar nada. La enfermera de la UCI puso su silla justo afuera de la puerta vigilando de cerca. Así que dije lo que yo llamo oración afirmativa, que es solo afirmar su sanación, ya sabes, de una manera muy positiva. Así que hice eso. Le hice el tratamiento de Reiki. No respondió y pensé, bueno, supongo que esto es todo. Y volví a tomar su mano para despedirme y terminar con la oración, pero sí sentí mucho amor y una conexión espiritual, aunque no lo conocía, y solo pensé, si te vas a ir, está bien, pero sentía su vergüenza y su dolor, y fue triste, sentí que no estaba en un buen lugar. Así que le dije, ni siquiera sé por qué te digo esto, pero lo haré. Si decides que quieres quedarte, te haré una promesa y volveré y seguiré trabajando contigo todo el tiempo que tú quieras. Así que esa fue mi promesa. Y con el entendimiento, y dije, si estás aquí mañana, volveré, porque no sabía si él estaría. Estaba un poco impactada de que siguiera vivo ese día. Así que me fui a casa y al terminar ocurrió algo sumamente inusual. Yo sostenía su mano y, aunque él no tenía nada de fuerza, no podía soltarla. Parecíamos estar totalmente fusionados por un momento. Pude sentir con una claridad absoluta que su espíritu me estaba respondiendo en ese momento. Le prometí que regresaría a verlo y, cumpliendo mi palabra,
Lo hice durante 12 días consecutivos. Y fue precisamente al cuarto día cuando vivimos juntos esa profunda experiencia compartida cercana a la muerte. Él no. ¿Quieres que detalle esa experiencia? Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entré a hacer la sesión de sanación como lo había estado haciendo y tomé su mano para decir la oración. Y ahí fue cuando ya no estaba en mi cuerpo, estaba fuera de mi cuerpo en otro reino, pero esta vez estaba consciente, no estaba dormida, estaba en otro reino, en ese lugar de amor y paz y seguridad y un conocimiento y una conciencia indescriptibles, como cuando había tenido mi experiencia cercana a la muerte a los 4 años. Pero esto era incluso más allá de eso. Lo describo como tener miles de millones de pequeñas luces de amor líquidas y oscuras. No está mojado, pero no conozco otros términos para describirlo de otra manera. Y mi mano sostenía la mano del espíritu de este hombre. Y allí su cuerpo. Él estaba flotando fuera de su cuerpo que estaba en el coma. Y allí es donde nos encontramos. Allí estaba él. Y fue como si mi corazón se abriera totalmente y lo conocí. Fue como, oh, amo a este hombre, siempre he conocido a este hombre, siempre, para siempre. Y él es la persona, es el espíritu que siempre he amado por siempre. Y tengo en esta conciencia. Y sabía todo sobre él, todo. Y él sabía todo sobre mí. Y simplemente estábamos abrazados en este amor juntos mientras él estaba en su experiencia cercana a la muerte, flotando fuera de su cuerpo, listo para irse. Y no sé qué decisión va a tomar Alex, pero este amor era tan inmenso que no era para nada egoísta. Si se iba a ir hacia la luz, hacia ese túnel, porque de nuevo él estaba flotando, si se iba a ir, eso sería una alegría para mí, porque eso es lo que su espíritu querría, y eso le estaría dando una paz increíble. No hay ni una pizca de egoísmo en este tipo de amor. Es tan increíble. Allí nos encontrábamos, sumergidos en ese inmenso amor celestial y eterno junto a mi ser amado. ¿Qué se supone que haces ante algo tan poderoso? De pronto volví a mi cuerpo, junto a su cama. Él seguía inconsciente, en estado crítico, aferrado a la vida por un hilo, por gracia divina. Y lo miro ahora, todavía hinchado, todavía inconsciente, todavía esto, y yo estoy como, ¿cómo acabo de conocer a este alma gemela que se está muriendo, a quien ni siquiera conozco, que es un extraño en esta vida? Y sin embargo, sentí este increíble vínculo de amor con este ser. Ni siquiera sé qué hacer con nada de esto. No hay forma de procesar los sentimientos, las emociones. Yo soy analista por naturaleza también, además de todo esto, muy analítica. Quiero pruebas, quiero entender las cosas y no podía asimilar esto para nada. Fue tan confuso. Y fue como estar en dos mundos a la vez, ya sabes, experimentando ese amor mientras estoy consciente de esa manera y luego encontrarnos así. Como humana, yo decía, no quiero que se vaya. Mi espíritu volaba alto, pero mi lado humano pensaba, conocí a mi alma gemela, quiero conocerlo, vivir esta experiencia, pero no es mi elección. Así que seguí trabajando con él durante los siguientes 12 días y en ese tiempo tuvimos otra experiencia inusual y aquí es donde veo cosas cuando me estoy quedando dormida, y mientras él estaba en su cuarto, sus riñones, él estaba mejorando, empezó a mejorar y obviamente estaba viviendo y continuó aguantando y mejoraba poco a poco, pero decían que sus riñones jamás volverían a funcionar, quizás recuperarían algo de función pero solo eso, por las cicatrices. Pero una noche, de nuevo, ya sabes, quedándome dormida, yo siento que estoy en su habitación y miro hacia abajo y lo veo a él en la camilla, en la UCI, y veo a 4 seres que me parecen de color azul. Son muy altos, parecen un equipo médico y están como con uniformes quirúrgicos azules, pero su piel es azul, todo es azul. Y están a cada lado de la camilla y veo a uno al que llamo el doctor principal, porque eso es lo que me pareció. Y el doctor principal tiene como una bandeja holográfica frente a ellos con como riñones azules en ella
y veo que estos riñones descienden hacia su cuerpo. Así es como lo percibo, ¿verdad? Y entonces entran en su cuerpo y yo estoy como, ¿qué está pasando aquí? ¿Le están dando un trasplante de riñón etérico? ¿Estoy soñando? Y excepto que el doctor principal mira hacia arriba y ve y asiente y como que puede verme flotando allí en la esquina de la habitación. Dios mío, él sabe que estoy aquí. Él me está viendo flotar. Así que como que me quedé dormida después de eso, preguntándome qué rayos había pasado. Desperté súper temprano a la mañana siguiente, otra vez a las 6:30, y dije, vi a estos seres. Fue un sueño raro, excepto que llego al hospital y el hombre, el nombre del extraño, es David. Y los riñones de David empezaron a recuperarse y a aumentar su función significativamente. Y yo pensaba, no sé qué está pasando aquí, pero hacía mi Reiki con aromaterapia y música para estimular el cerebro. Ya sabes, todo tipo de aceites en sus pies y puntos de acupresión, todo tipo de cosas para ayudar a agilizarlo. Esto va mucho más allá del Reiki. Y también, ya sabes, otra vez, esto, el poder de la palabra hablada. Hay mucho poder en eso, especialmente cuando las personas están inconscientes. Es casi como una hipnosis. Estás afirmando sanación. De todos modos, llegó el nefrólogo que examinaba sus riñones y los doctores y enfermeras en ese punto, y él estaba en un hospital católico en Richmond. Empezaron a llamarlo el Niño Milagro, porque sus riñones empezaron a activarse y cada día aumentaban exponencialmente. Así que al cabo de 12 días, sus riñones habían vuelto a funcionar al 100%, sin ninguna explicación médica de cómo ocurrió, porque no era posible dado el nivel de daño que estaba documentado. Así que, al final de ese periodo, recuperó la conciencia, se despertó y nos conocimos por primera vez en la vida. Y ni te imaginas lo incómodo, porque despertó y sabía todo sobre mí. Sabía que se iba a casar conmigo. Sabía que estaba locamente enamorado. Esto es lo que él dice. Y él sabía todo esto, aunque ni siquiera me conocía. Nunca me había visto. Y hasta que, ya sabes, le dije, le recordé mi nombre, ni siquiera lo sabía. Solo sabía que me conocía en todos los niveles. No tenía el recuerdo consciente del encuentro en el otro lado, pero tenía las secuelas y el recuerdo espiritual, lo cual no es raro para alguien en coma profundo con medicación fuerte, que afecta la memoria, pero tenía el recuerdo espiritual. Así que no me dijo nada de eso en ese momento, por supuesto, pero yo seguía perpleja por lo que había pasado y, ya sabes, él estaba en medio de un divorcio. No sabía nada de él en ese momento y yo simplemente pensaba, no veo como nada de esto, ¿sabes? No entiendo nada de esto. Así que mejoró. Voló a la costa oeste para ver a su madre en el Día de Acción de Gracias o justo antes y a su familia allá. Volvió y luego se enfermó otra vez por las medicinas. Lo trataron como si fuera cáncer. Tenía demasiado inmunosupresor y volvió al hospital de nuevo, otra vez con doble neumonía y casi muriendo otra vez. En ese momento fui a verlo e hice un trabajo de sanación consciente con él en sus pulmones. Y ahí fue cuando dijo, ¿sabes? Yo solo puedo decirte que te amo. Y yo dije, bueno, sí, yo también te amo. No sé qué se supone que hagamos con todo esto. Y honestamente, Alex, ni siquiera sabía si iba a vivir. Y yo estaba, ya sabes, triste por eso porque quería que viviera. Pero tenía un amigo con el que había estado hablando y me dijo, mira, ¿pudiste ver? Un destello de amor. Incluso si solo fueron 2 minutos, es más de lo que mucha gente recibe en toda una vida. Así que no seas egoísta. Acepta lo que recibas. No depende de ti. Depende de Dios o de tu creador, como quieras. Pero viste un destello de amor y tal vez eso es todo. Tal vez eso debería bastar. Me quedé pensando, tal vez esto sea suficiente. Porque lo que logré percibir con otro ser humano, con ese amor tan puro y una experiencia compartida cercana a la muerte. Sabes, una cosa es tenerla solo, una experiencia cercana a la muerte, pero cuando la vives con alguien más, juntos, hay algo tan profundo que hace nuestra experiencia tan inusual. No tenía palabras para describirlo, por eso acuñé el término experiencia cercana a la muerte compartida, porque la vivimos juntos.
Y es diferente de una experiencia de muerte compartida, porque él no murió, no completó el proceso, regresó y luego me dijo que él también tuvo una opción y decidió volver. Y su cuerpo tuvo una curación milagrosa. Una vez más, no tiene explicación. ¿Regresó por ti o regresó por alguien más? Pues regresó y me dijo, ¿sabes? Que quería que nos casáramos. Y yo, pues la verdad, simplemente le respondí, está bien. Como mencioné, yo daba la clase de matrimonio y relaciones familiares. Así que les dije a mis alumnos, no quieren a alguien recién divorciado, que tenga una situación de salud catastrófica, que tal vez tenga problemas financieros, ya sabes, lo que sea. Luego una noche, un día, cuando todavía iba a visitarlo, estaba en la unidad de cuidados intermedios y decía que qué mal había estado todo y por qué estaba pasando por este proceso. Y lo miré y tomé su mano. Le dije, ¿sabes? No tienes a dónde ir más que hacia arriba. Y los dos nos sentamos a reír. Solo nos reímos. Yo era una mamá soltera sin dinero. Él estaba gravemente enfermo y es como, supongo que nos encontraremos aquí ahora y haremos este viaje juntos. Bueno, así fue como pasó. Así que nos casamos hace 19 años. Este otoño es el 20º aniversario de aquel encuentro en el hospital con él. Logró esa recuperación asombrosa. Sus riñones han estado de maravilla los últimos 20 años. No hay explicación médica. Y yo soy muy estricta con los hechos, así que sus expedientes médicos han sido revisados por varios doctores. Nuestra historia salió en Inexplicable con William Shatner en su primera temporada. Fue un clip de 3 minutos y se enfocaron en los seres azules. Y me llamaron gran sanadora, lo cual no soy. No se trata de mí, hay una fuerza espiritual y tuvimos una experiencia espiritual única. No significa que no haya tenido buenas experiencias trabajando con gente que también está fuera de su cuerpo, cerca de la muerte, y que tuvo recuperaciones asombrosas después de eso. Pero lo que hace nuestra experiencia inusual es que la compartimos juntos. Nos conocimos en el otro lado, en esa burbuja de amor, y regresamos. Y hemos estado juntos todo este tiempo ya, por casi 20 años. Y eso y su salud se han mantenido bastante estables. Digo, nos estamos haciendo viejos, así que tenemos problemas de salud de gente mayor que son normales, pero él es un milagro viviente. Y lo otro es que el pronóstico de lo que tenía es una condición crónica. Las personas que sobreviven a eso, que ni siquiera tienen los niveles catastróficos que él tuvo, viven tal vez 8 años. Casi cumplimos 20. Eso es increíble, Scarlett. Es una historia asombrosa. Todo lo que veo, sabes, en mi mente, se convierte en una película. En mi cabeza, como cineasta, digo, oh, esto aquí y, oh, bueno, pondremos a Scarlett Johansson como Scarlett. Perfecto. Es una historia hermosa y original, única entre las experiencias cercanas a la muerte. De nuevo, he hablado con cientos y cientos de personas sobre esto. Tu historia es muy, muy única y muy poderosa y reafirma mucho a la gente sobre el otro lado y también sobre las almas gemelas y sobre, ya sabes, encontrar esa conexión. Todos nos esforzamos en esta vida por encontrar una conexión con otra persona que pueda presenciar esta experiencia ridícula por la que todos pasamos. Ya sabes, y estar ahí como testigo. Ya sabes, más que tus padres, es un vínculo muy específico, ya sabes, como el que tengo con mi esposa. Es como, oh, bien, ¿dónde has estado? ¿Sabes? Está bien, solo vámonos, ya sabes, algo así. ¿Tendrías un mensaje para la gente que está ya sea pasando por un ciclo de muerte con un ser querido, es decir, alguien a quien aman va a morir, o que ellos mismos están entendiendo que van a morir pronto y tienen miedo y ven esto como algo de lo que aferrarse mientras pasan por este proceso? ¿Qué mensaje tienes para esas personas? El mensaje que tendría para las personas que enfrentan la muerte, de cualquier forma, en cualquier lado, es que recuerden la verdad de quiénes son, que son seres espirituales,
que personas como yo les damos este mensaje por una razón ahora, para que entiendan que van a estar bien, que hay amor y nada más que un amor increíble para ustedes. Y que por favor recuerden también que todos somos seres humanos y que inevitablemente todos vamos a partir, a trascender a un estado superior, ya saben, a nosotros. Esto también pasará. Todo lo que hemos vivido, cada experiencia, por más dolorosa que sea, pasará. Es sumamente difícil perder a un ser querido o tener que confrontar nuestra propia mortalidad, pero quienes lo hemos vivido personalmente, sabemos bien qué nos espera allá. Alzamos una voz colectiva para decir siempre lo mismo. Aunque los detalles de las experiencias varíen, la verdad universal es un profundo mensaje de amor, que nuestra conciencia existe y sigue existiendo por la eternidad, sin límites. Y piénsenlo de esta forma, solo somos un ser en este planeta tan pequeño, tan minúsculo, en una galaxia, en un cosmos de miles de millones de galaxias que se expande sin cesar y que nuestra mente ni siquiera puede llegar a comprender. Y hay algo tan inmenso a cargo de todo esto, no somos nosotros. Y debemos creer que por más turbulento que haya sido este viaje terrenal, hay un amor y una conciencia increíbles al otro lado. Es casi como dormir y despertar en ese otro lugar. Y que ese ser querido que quizás se te adelante ahora, solo va adelante y estará ahí cuando tú llegues. Y si tú vas primero, estarás ahí cuando ellos lleguen, y ese amor y esa conciencia los mantendrán conectados. El amor siempre vive, nunca muere. Tu cuerpo físico sí, pero tu amor perdura y tu conciencia perdura. Y puedes confiar en eso. Confía. Sinceramente, espero que puedan sentir esa verdad espiritual en lo más profundo de sus corazones, mucho más allá de mis simples palabras. Es un mensaje de profunda esperanza, pero también de sanación para el alma y de amor incondicional. Y que tengan la plena fe en que sus vidas tuvieron un significado, que sus espíritus son increíblemente valiosos y eternos, y que su existencia continuará. Hermoso, hermoso. Mensaje, Scarlett. ¿Dónde puede encontrar la gente más información sobre ti y el trabajo que haces para difundir esto en el mundo? En mi sitio web, que creo que pondrás, es mi nombre, scarlettheimbush.com, y sí escribí ese libro, Nos conocimos en el otro lado. Y lo hice para incluir recursos, documentación y solo para contar la historia porque pasó mucho en ese tiempo. Y soy muy honesta sobre mi humanidad y quiero que la gente sepa que no soy una santa. No tienes que ser un santo para tener una experiencia espiritual o cercana a la muerte. Solo tienes que estar dispuesto a abrirte al amor y al viaje y ver a dónde te lleva. Pero pueden ir a mi sitio web. He publicado cada entrevista que he tenido, toda la información que tengo. No estoy haciendo trabajo de sanación en este momento, pero le digo a la gente, y lo digo en serio, a menudo no puedo responder porque el programa de televisión salió en todo el mundo y sigue saliendo y no puedo responderle a todos. Pero si me envían un mensaje, les prometo que lo leeré, rezaré por ustedes. Estarán en mi lista de oración por la mañana y por la noche. Y tengan la seguridad de que eso pasará incluso si no les respondo personalmente. Así que pueden saber todo sobre mí en mi sitio web y más de lo que probablemente quieran saber en mi libro. Me parece bien. Scarlett, algún mensaje final para la audiencia? Bueno, solo que estoy agradecida con quien haya escuchado lo que dije y espero que lo que dije los inspire a saber que el amor aparecerá y encontrará formas muy inesperadas de este lado y del otro. Scarlett, ha sido un verdadero honor hablar contigo hoy. Muchísimas gracias por compartir tu historia y por ayudar al despertar de este planeta. Gracias de nuevo.